el Señor continúe bendiciéndonos de manera tan hermosa y rica como lo ha venido haciendo desde el inicio de esta mañana hermosísima que Dios ha permitido que podamos congregarnos. Gracias infinitas a Dios por permitirme este privilegio de compartir con ustedes algunas reflexiones. Gracias por todos los rostros conocidos desde hace tiempo y desde esta misma mañana. Gracias a la magistrada Catalina Ferrera por permitirme tener, repito, este privilegio que guardaré de manera eterna en mi corazón para estar con ustedes en un día tan excepcionalmente memorable. Excepcionalmente memorable porque toda la historia de la humanidad está regada con el sacrificio, con los dolores infinitos, con la sangre misma de la mujer. Ayer decía, en ocasión de un acto en homenaje a la mujer dominicana, que la ofensa a una sola mujer implica ofender a todas las mujeres del mundo y sobre todo a todas las madres del mundo. A través de los años, el sacrificio de la mujer ha sido invaluable, pero al mismo tiempo, en gran medida sepultado en la memoria de la historia y en la memoria misma de la humanidad. Sin ese sacrificio de ustedes, la humanidad estuviese en situaciones mucho más difíciles. Qué hermoso me ha resultado ver este lema de mujer, levántate. Qué hermoso, porque creo que nunca antes como ahora ha sido tan necesario que la mujer se levante. Pero esta vez no solo en procura y defensa de sus derechos que le son intrínsecos o inherentes. Que la mujer se levante para que salve al mundo. Como todas las mañanas y como lo debe hacer la mayoría de ustedes, leemos la palabra diaria o un versículo bíblico, meditamos, dejamos pasar algún momento para leer los diarios o escuchar las noticias.
En el día de ayer, uno de los principales diarios de circulación nacional trajo la gratísima noticia de que el 64% de los matriculados en las universidades de la República Dominicana pertenecen al sexo femenino. Escuchar esta noticia y hacer una mirada fugaz, retrospectiva, a un pasado no muy lejano, solamente es explicable diciendo que es la obra de Dios. El presidente de la República también se consigna en los periódicos de este día y desde el día de ayer mismo, hizo énfasis especial en que ha sometido al Congreso Nacional con carácter, si se quiere, de urgencia, proyecto de ley que tienda a erradicar la violencia contra la mujer dominicana. Desgraciadamente, si se analiza con cierta profundidad, no es posible que deje de aposentarse en nuestros sentimientos algo de escepticismo. Porque no es posible que un mal que tiene raíces tan profundas sea erradicado pura y simplemente con la promulgación de una ley. Para ninguno de nosotros es un secreto que la consecución de un fin tan elevado solo es posible con la transformación de nuestros corazones. Y que esa transformación solo se puede producir cuando Jesucristo penetra en sus sentimientos y conduce su vida. Se convierte en el capitán que maneja su nave a través del naufragio de la historia que nos ha tocado vivir. El propósito es plausible, la intención es hermosa, mas sin embargo, albergo profundas dudas de que sin esa transformación que solo es posible que se produzca en un corazón al que ha penetrado nuestro Señor, se haga posible erradicar este y cualquier otro de los grandes males que afronta la humanidad. He venido con el propósito
de echar una mirada, si se quiere, ligera, al ámbito internacional en lo referente a los convenios a que han arribado las autoridades de casi todos los países del mundo para lograr derechos tradicionalmente negados a la mujer, y que apenas en el siglo XIX, como ya bien se ha escuchado, inocentes mujeres fueron quemadas. En nuestro medio también tenemos ejemplos muy desgraciados y lamentables, como es el sacrificio ignominioso que constituye la muerte de María Trinidad Sánchez. Los vejámenes a Concepción Bona, el sacrificio de mujeres que tuvieron que luchar contra las más terribles adversidades. Si bien hoy, y de conformidad con esa estadística a la que he hecho referencia, el 64% del estudiantado universitario es mujer, no fue la suerte que le tocara a Petronila Gómez cuando fundara en plena intervención norteamericana en el año de 1922 la revista Fémina, para exaltar los derechos de la mujer y mantener vigente esta revista en circunstancias tan difíciles. En San Pedro de Macorís, mantener vigente aquella publicación desde 1922 hasta 1939. Imagínense ustedes, si hoy resulta tan difícil, por no decir imposible, mantener durante tantos años una publicación, ¿qué sería en aquel tiempo? Solo el tesón y el amor a la patria, porque aquella revista no solo sirvió para exaltar los derechos de la mujer, su derecho al sufragio, su derecho a un trato igualitario, sino
que fue una voz ardiente, una voz insobornable contra la soldadesca que entonces mancilló esta tierra de Duarte, de Sánchez y de Mella. Hacía más difícil aquel empeño por suerte tuvo la colaboración de Américo Lugo, de Eugenio Deschamps, de Miguel Ángel Garrido, entre otros, que sostenían la tesis contrario a los sectores gobernantes y al invasor sobre todo. Ella sostuvo la tesis de la desocupación pura y simple, aquello que se conoce entre nosotros como la pura y simple. Pero la estadística también contrasta. Con aquel caso extraordinariamente feliz, pero desgraciadamente muy olvidado, de Evangelina Rodríguez, de la primera mujer médico dominicana, nacida en los años finales del siglo XIX en San Rafael del Yuma, un 9 de noviembre de 1871. Tras duros avatares, pudo convertirse en la primera mujer médico dominicana. Hoy nuestras aulas, gracias a esas luchas olvidadas, están llenas de aspirantes que mañana pasan al servicio de la medicina. Pero aquellos eran momentos sumamente difíciles. Tras el término de la Segunda Guerra Mundial, la humanidad pensó que jamás iba a ser posible producirse un hecho de aquella naturaleza. Sin embargo, la prensa internacional a diario nos habla de esa terrible posibilidad y de que aquel pensamiento se trató entonces de una quimera. Si bien esas dos noticias a las que hemos hecho referencia constituyen estímulos para cada uno de nosotros en la celebración de este día tan memorable, como deben serlo todos los días de cada año, Día de la Mujer. Hoy aparece una noticia del presidente, dada por el presidente de Francia, el señor Macron,
que dice que va a solicitar una reforma a la Constitución francesa. ¿En qué consiste esta reforma? ¿A qué hace alusión con bombos y platillos el presidente Galo? Que se propone que el aborto sea declarado como un derecho fundamental. Por eso, nada mejor que este llamado: mujer, levántate. Levántate, porque solo tú, con la bendición de Dios, puede librarnos de extravíos y de este tipo de insensatez. Por derechos humanos se entiende, para decirlo de una manera muy simple, aquellos derechos sin los cuales se considera que no es posible vivir. Y es posible que el aborto pueda convertirse en una situación que imposibilite la existencia de la humanidad, o por el contrario, es una amenaza ardiente, candente en la conciencia humana. Hoy la familia está siendo amenazada como nunca antes lo ha sido. Y desgraciadamente, siendo amenazada inclusive desde algunos púlpitos que todos conocemos. Que inclusive cediendo a los grandes poderes económicos, porque resulta a todas luces incomprensible que uno de los bancos, una de las entidades bancarias más cuestionadas del mundo, sea precisamente el Banco del Vaticano. Que sus fraudes salen a raudales cada día, con mayores estridencia en la mayoría de los casos que aquellos llamados seculares. Contraste de la historia. En el 1492, los judíos fueron echados no solo de España, sino de la mayoría de los países entonces bajo el dominio
de la iglesia que se decía ser la única representante de Cristo en la tierra. ¿Por qué fueron echados los judíos? Porque eran prestamistas. Cosas del destino. La misma iglesia que expulsó a los judíos es una de las grandes prestatarias de la humanidad. Decía que a partir de 1945, en los años subsiguientes, y luego del famoso juicio de Nuremberg, se pensó que jamás la humanidad fuera tentada a una confrontación de extinción de la civilización misma. Y de allí surgió la Carta de las Naciones Unidas. En ella se reconocen derechos hasta entonces no reconocidos a la mujer. Después hemos tenido la famosa Convención de Brasil, que exalta la libertad, la dignidad y la igualdad de la mujer. La Carta de los Derechos Civiles y Políticos de San José de Costa Rica de 1966, pero sobre todo, los atentados de la Convención de Beijing y de Kioto, ya en la década de los 90, y sobre todo aquellos gobiernos que se consideraron y se siguen considerando como los policías internacionales dirigidos por los Clinton y por Barack Obama, que tratan de imponernos, una llamada ideología de género, que es una forma soez y encubridora de la negación de la naturaleza humana y de la condición intrínseca que hemos sido creados por Dios, que nos hizo varones y hembras. Sin embargo, el presidente de esa gran nación, a la que sin lugar a duda también la humanidad le debe gran parte de su desarrollo, no solamente en el orden industrial o capitalista, sino, y por qué no reconocerlo,
en el orden del reconocimiento de las libertades públicas. El actual presidente, que se expresa públicamente como partidario del aborto, del asesinato más cruel que puede cometerse, porque se comete sobre la más indefensa de la criatura humana. Fue recibido por el llamado Santo Padre con inusual regocijo. Ni un mínimo de cuestionamiento a unas ideas tan contrarias a las que encontramos en el libro que sirve de sustento y de alimento vivificante, que es la Biblia, palabra de Dios. A partir del 26 de enero del año 2010, la República Dominicana promulgó una nueva constitución en la que en su artículo 8, en su artículo 39 y en su artículo 74, entre otros, resalta la igualdad de las personas humanas. Y como varones y hembras, somos los que constituimos personas humanas. Todo tipo de negación de igualdad constituye una negación no solo a los convenios internacionales, sino una negación a la Constitución de la República. Pero más que las letras que conforman una constitución o que integran un convenio, se impone la realidad. Y la realidad es, desafortunadamente, que la mujer es objeto, no obstante esa constitución, de acoso, de abusos que deben avergonzarnos a todos. Es necesario el cambio de esa realidad, y eso nosotros sabemos, y lo reitero, que solo es posible si somos tocados por nuestro Señor Jesucristo. Vivimos sin duda en un terrible mundo de dificultades, no obstante, la hermosura legislativa que abunda sobre la materia.
Pero fue el mismo Jesús que nos dijo: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, confiad, porque yo he vencido al mundo. Frente a este cuadro de aflicciones, nuestro mensaje puede resumirse pura y simplemente en la certeza de estas palabras: confiad, confiad que yo he vencido al mundo. La mujer siempre lo he afirmado, constituye la más hermosa de las criaturas, la más hermosa de la obra de la creación. Y así como en una sola mujer se resumen, se compendian la belleza que se encarna en una flor, así en una sola mujer se resumen los olores y los perfumes de todas las primaveras. Que el Señor nuestro Dios bendiga cada día más a cada una de ustedes. Haga resplandecer cada día su rostro. Bendiga grandemente este templo y sus pastores. A las iglesias aquí representadas por igual. Y que el nombre de Jesús siempre sirva para resistir las más terribles de las aflicciones. Muchas bendiciones para todos. Amén, amén, amén. El Señor continúe bendiciendo a nuestro amado expositor. Y que se nos quede ahí por si acaso hay alguna pregunta. ¿Alguna pregunta del público? Perdone. ¿Alguna pregunta del público? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta? El varón tiene una pregunta. Bendiciones para todos y para todas. Doctor, me gustaría saber que usted, yo soy Ramón Sayas y me estoy congregando en esta iglesia, que usted me recomendara uno de sus libros que hagan referencia al aspecto de las mujeres. El primero que quiero recomendarle, Mujer, levántate. Y naturalmente, antes que que seguro es un maravilloso ensayo, la Biblia. En ella encontrará usted, hermano Saya, todas las bendiciones y todo cuanto necesita saber. Y una tercera recomendación: continúe congregándose en este templo de Dios.
Gloria a Dios. Buenos días, mis hermanos. Mi nombre es Rosa Veras, yo soy médico de profesión y me congrego para gloria de Dios, en este hermoso templo con unos maravillosos pastores. Gloria a Dios. Yo quiero darle las gracias al Ministerio de Educación Cristiana y también a los líderes de la iglesia que son receptivos a ese tipo de actividades que nos ayudan a que crezcamos desde todos los puntos de vista, porque el conocimiento trae libertad, el conocimiento trae formación y desarrollo. Y nosotros queremos iglesias desde el punto de vista espiritual fuerte, pero también desde el punto de vista de conocimiento. Nosotros tenemos que empoderarnos como cristianos para no permitir que todas las agendas entren a nuestros congresos, a nuestras leyes. Y por lo tanto tenemos que también conocer cuáles son las propuestas de nuestros líderes, de los que se están postulando, para que no votemos por caras, sino que votemos por ideas. Y gracias, mi hermano, la verdad ha sido una gran bendición, más que una pregunta será mi comentario. Muchas gracias. Muy bien, ¿alguna otra pregunta o comentario para nuestro expositor en este día? Pues despidamos entonces a nuestro amado Fidias Arixti con un fuerte aplauso, aunque se me quedaba una pregunta, perdonen el aplauso, pero igual la pregunta no se puede quedar. Última. Mi nombre es Cristian Noel. La pregunta mía es, usted mencionó un presidente de Francia y quiero que me aclare si fue quien promulgó que se hiciera el aborto hacia niños indefensos que tienen el derecho de vivir igual que todos. Hice referencia al presidente Macron, actual presidente de Francia. Amén, amén.